El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La profunda palabra del Señor estará en Cantares, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Cantar de los cantares, el cual es de Salmón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre tus pendientes, y tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos, racimo de flores de leña en las viñas de Engadi, es para mí mi amado. Hemos leído hasta el versículo 14, pero lo explicaremos hasta terminar el capítulo 1. Las escrituras se pueden comparar a un gran prado con frondosos árboles de fuertes ramas y profundas raíces, a través de las cuales extraen su vitalidad. Para que dichos árboles den su fruto, es necesario que sea elaborado de una manera tal en la que puedan participar de mejor forma todos los elementos de nuestro prado. La tierra, la semilla puesta en la tierra, que debe recibir luz y agua para que pueda finalmente dar su fruto. Siendo este proceso adecuado y bien llevado, dará niveles de entendimiento más elevados dependiendo hasta dónde deseamos seguir. Como sucede en las diferentes etapas de nuestra educación académica en la vida, es decir, está la educación primaria, la secundaria, la universitaria y la maestría. El cantar de los cantares está revelado en un nivel más alto que solamente lo literal, podemos decir en un nivel universitario y o de maestría, según nuestro ejemplo. Hablando espiritualmente, está en un nivel profundo o secreto, palabra que viene del hebreo sod, Strong H 5475, que quiere decir comunión, favor, consejo secreto. Como dice en Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Toda la escritura en el Antiguo Testamento en lo literal ocurrió. Asimismo, además de lo que ocurrió, hay un mensaje que nos salude y da pistas para un buen entendimiento, y que el Señor los revela según la fidelidad del creyente, y tengan una enseñanza para nosotros en estos días. Dice Romanos capítulo 15 versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Empezamos en el versículo 1. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Este cantar no es literal. Esto no le ocurrió al rey Salomón con una pastora que se lo quitó a un pastor, que la introdujo en su palacio y escribió sobre ello una canción, sino que dicen los estudiosos que Salomón escribió este cantar de los cantares sobre 4 encuentros espirituales que tuvo con Dios. La primera fue cuando pidió sabiduría, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hay una historia de la relación espiritual entre un alma y su creador, Dios,
Y no solo se llama Cantar de los Cantares porque fue el mejor de los 1005 cantares que hizo Salomón, sino porque no hay mayor canción que esta, hablando natural y espiritualmente. Dice Primera de Reyes capítulo 4 versículos del 30 al 32. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Salomón obtuvo profecía a un nivel alto, casi como el testimonio de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo mismo debemos andar como él anduvo. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Podríamos decir que Cantar de los Cantares es un manual espiritual para llegar a niveles espirituales muy elevados, principalmente porque trata de la relación de Dios con el alma de una persona. Para resumirlo de una forma simple y que se pueda entender, la historia de esta canción trata de una campesina, la Sulamita, que viene de la palabra hebrea Sulamit, que es el femenino de Salomón, y que en un momento dado la llevaron al palacio de un rey, quien la llena de joyas para que esta hermosa campesina sea siempre de su pertenencia. Sin embargo, ella anhela a su amor de antaño, un pastor que conoció antes de entrar al palacio. Ella, estando dentro del palacio, tuvo un contacto lejano con el pastor, llegándose a enamorar profundamente y desea encontrarse con él. Para ello debe buscar la forma de salir del palacio, porque hay guardianes que custodian el palacio. Espiritualmente hablando, la Sulamita, el alma, estaba en el campo espiritual, cielo, enamorada de un pastor, Dios. En un momento dado la pusieron dentro del palacio, cuerpo, de un rey, la naturaleza caída, quien la posee y mantiene. Este palacio tiene guardianes, voces internas. Hay también doncellas, otros creyentes, que anhelan al pastor, pero no con el fervor y la fidelidad de la Sulamita. Versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Aquí empieza hablando la campesina, quien está en el palacio y desea profundamente tener un contacto cercano con el pastor. Y para comenzar a entender, debemos decodificar las palabras para poder interpretar los versículos espiritualmente. Primero, ¿qué significa beso en lo espiritual? Beso es un contacto alto con Dios, en nivel de profecía. Como cuando alguien se enamora de una persona del sexo opuesto, no solamente desea un saludo, sino algo más como besarlo. Así también el alma desea que su amado le dé profecía. Dice Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. No solo desea besos en la mejilla, sino de algo más apasionado. Dice Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y así también los labios de la campesina destilaba profecía. Dice Salmos capítulo 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Salmos 119, 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. La campesina quería un contacto con Dios muy cercano, no solamente verlo a la distancia, sino un encuentro real, porque muchas veces hay creyentes que tienen algún grado de contacto con Dios, pero la diferencia está en qué nivel de contacto desea experimentarlo. Ahora, ¿qué significa lo del vino?
La Escritura enseña, espiritualmente hablando, que hay 4 líquidos que se obtienen y toman según los niveles de esfuerzo que se pongan para conseguirlo. Por ejemplo, el agua, que es el primer nivel, hay que bajar al río y acarrearla. El segundo nivel de esfuerzo es el caso del jugo de uva o mosto, que contiene lo que no se utilizó en la elaboración del vino, como la piel, la pulpa y las semillas de la uva. De ahí la idea generalizada de pensar que el mosto es el desecho de la uva. En lo natural se necesita cosechar la uva, aprisionarlo y obtener un vino joven, poco fermentado. El tercer nivel de esfuerzo es el aceite, que consiste en cosechar la oliva, machacarlo para poder obtener su aceite, y el cuarto nivel es el vino, que para obtenerlo hay que trabajar duro y prolongado. Mas, como en lo natural, para hacer el vino hay que cosechar la uva, pisarlo para sacar el jugo, envasarlo y sellarlo en toneles, y esperar un largo proceso de fermentación. Dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos del 22 al 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso del vino que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, para resumir el versículo, si el Señor nos diera beso, un nivel de profecía alto es mejor al trabajo arduo que debe haber para conseguirlo. Versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Un ungüento hace referencia a los aceites en los que se maceraban mirra y especias aromáticas. Estos aceites, generalmente de oliva, se obtienen presionando y destilando su aceite producido. Espiritualmente hablando, las pruebas sobre el creyente producen un buen perfume, que es la santidad, y unidos a la presencia dan olor grato. Este aceite muchas veces se usaba para perfumar o ungir a las personas. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite no era para cualquiera. Dice Éxodo capítulo 30, versículos del 32 al 35. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por lo santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. El ungüento del Señor es su presencia. Cuando este versículo 3 habla de tu nombre es como un ungüento derramado, ese tu nombre habla de todo lo que Él representa, sobre todo de su santidad, que es por los siglos de los siglos. El perfume que produce el creyente mediante la obediencia a la palabra y las pruebas se puede desvanecer. Dice Levítico capítulo 36, versículo 21. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Por eso, cuanto más se santifica uno, más se debe tener cuidado del testimonio. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es bueno cuidar este perfume porque nos da gozo. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Por eso le aman todos los creyentes. Versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. Está diciendo la sulamita:
acércame, pastor, quiero encontrarme contigo. No encuentro cómo salir de este palacio. Ábreme un poquito la puerta y correremos tras de ti. Vean que no dice correré, sino correremos, porque las otras almas de los creyentes, aunque han tenido un pequeño encuentro con él, también lo desean. Dice después, el rey me ha traído a los cuartos de su palacio para sobornarme, para mantenerme contenta aquí, y me dice, no pienses en Dios. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué te hace falta? Te doy lo que deseas. Pero yo quiero alegrarme contigo, mi amor hacia ti es leal. Porque es cierto, hay almas que solo para casos de emergencia lo buscan. Nadie lo busca si lo tiene todo. Por lo mismo que para el rico le es muy difícil encontrarlo. Dice Mateo capítulo 19, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará en un rico en el reino de los cielos. Todo creyente que ha tenido algún grado de contacto verdadero lo desea con un amor genuino. La mayoría con un amor falso, como en el mundo. No aman algo sino lo que van a obtener de ello. Por ejemplo, muchos aparentemente aman el dinero, pero no es al dinero sino lo que pueden obtener con ello. Y eso es un amor falso. Otros pueden decir que aman la salud, pero en realidad aman lo que proporciona la salud, bienestar. Así es en casi toda esta vida de vanidad. Hay un interés detrás de lo que dicen amar. Versículo 5 de nuestro texto principal. Morenas soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Las tiendas de Cedar eran las carpas que usaban los pueblos nómades descendientes de Ismael. Su peculiaridad es que estas tiendas eran negras, ya que estaban hechas de pelo de cabra. No eran muy atractivas, pero excelentes para mantener intacto el clima por dentro. De hecho, en una profecía contra Cedar, el Señor manda tomar de ellas. Dice Jeremías capítulo 49, versículo 29. Sus tiendas y sus ganados tomarán. Estas representan el aspecto exterior de la sulamita, morena, quemada por el sol, pero creyente fiel en las pruebas. Por el contrario, las cortinas de Salomón eran las que se encontraban dentro del templo. Solo los sacerdotes que ministraban en el templo las podían ver. Eran hermosas y finas, de color blanco puro. Representa el aspecto interior de la sulamita. Versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. No te fijes en que soy morena, le dice al pastor, porque mientras más me acerco a la luz, más evidentes se hacen mis faltas. Por eso nosotros, en lugar de huir de la luz, esa evidencia es la que nos permite limpiarnos. En las pruebas se muestra la fe. Dice Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Si el sol la miró es porque estuvo trabajando su campo. Ahora, ¿quiénes son los hijos de su madre? Espiritualmente hablando, el que baja a Dios del cielo a la tierra, el que lo presenta a la gente, Dios le da el título de papá o mamá. En este caso se refiere a la iglesia. Entonces sus hijos son los otros creyentes, y estos estaban enojados con la sulamita, tanto que las pusieron a cuidar sus viñas y descuidó la de ella. Continuemos con nuestro texto principal, versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Como la campesina ya había tenido un pequeño contacto con el pastor, no le pregunta cómo te encuentro, sino directamente dónde apacientas. Es decir, sabía cómo encontrarlo, pero no sabía dónde. Porque hay tiempo en que el pastor apacienta, espiritualmente cuida, pastorea, gobierna,
según Strong H7462, dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Y hay tiempo en que el pastor descansa, se estea, recoge el ganado durante las horas de calor en un lugar sombrío. Es decir, en el primer caso, el pastor rige el mundo, maneja las cosas personalmente, nos dirige. En el segundo caso, Dios está en su trono. Él se retira y deja que el mundo fluya bajo las reglas de la naturaleza que Él mismo puso. Él es el Elohim, juez supremo. Sale el sol, sale la luna, la joven salió embarazada, el joven perdió el trabajo, el niño se cayó. Es decir, el pastor está sentado y el rebaño pastando. Le dice también la campesina: porque no quiero estar deambulando con los rebaños de tus colegas. Sus colegas son la gente que enseña de Dios, pero a través del humanismo, la psicología, la filosofía, de mandamientos de hombres. Se ha dado cuenta la campesina lo que verdaderamente importa, el conocer y estar con el pastor. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerlo es un proceso largo y no va a ser sencillo. Por eso mucha gente elige el camino más fácil. Como toda fantasía que es fácil de comprar, lo real, como un diamante, cuesta mucho. Ahora, aquí, por la pregunta, se entiende que a la campesina ya se le había abierto la ventana, los ojos para verlo. Ha recibido el llamamiento. Dice Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí empieza la respuesta del pastor a la campesina. Versículo 8 de nuestro texto principal. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Primero le responde el Señor: tú, muy hermosa alma, porque había visto en ella lo más importante que debería tener toda alma, el deseo de conocerlo a Él. Luego le da 2 pasos para que ella lo pueda encontrar. Primero le dice: sigue las huellas del ganado. Como cuando en lo natural alguien desea encontrar a un pastor de ovejas, sigue las huellas del rebaño, luego se encontrará con la última oveja, sigue avanzando más y llega a la primera oveja. Delante de esa oveja está el pastor. ¿Qué quiere decir en lo espiritual? Las huellas son los estudios de los fieles creyentes. Las ovejas son estos fieles y el pastor Cristo. Dice Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, no se puede llegar a Dios por atajos. Hay un camino que comienza con el estudio, el escudriñar y el hacer su palabra, que es el segundo paso que le da a la sulamita, ser pastora de su rebaño. Está en femenino, pero es para todos los fieles. Si quieres encontrarte con el pastor, tienes que ser pastora de ti mismo, ponerte a trabajar en tus cualidades, como por ejemplo el dominio propio, controlar lo que ven tus ojos, lo que habla tu boca, lo que escucha tus oídos. Si los puedes controlar, dice Dios, nos podemos encontrar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es ideal trabajar en otros defectos de naturaleza. Dice Lucas capítulo 5, versículos del 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. El vino añejo solo se conserva en el odre viejo, porque hay mucha gente que perdió la cabeza, la fe, porque no llegaron a tener un odre nuevo, un cuerpo muerto a los pecados, para que sea dirigido por el Espíritu. Debemos tener un buen recipiente que pueda aguantar la luz. Necesitas un alma potente y un cuerpo controlado. Por eso debemos ser hacedores de la palabra, porque ello transforma. Por eso el Señor
lo comparó a la lluvia. Dice Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y si ven unos versículos antes, dice: inclinad vuestro oído, deje el impío su camino. Porque la lluvia hace crecer lo que está sembrado. Por eso debemos primero trabajar las semillas, las malas debemos quitarlas. Dice Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Porque si en el campo hay sembrado maldad, y no la quitas, te va a hacer más malo. Por eso hay que amansar la carne. Tenemos que ser pastores de nuestra cabrita, que representa el cuerpo. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. El pastor le dice a la campesina: así te comparo. Eres como un caballo en la carroza de Faraón. Es decir, los caballos de Faraón, cuando perseguían al pueblo de Israel en medio del Mar Rojo, en un momento dado entendieron los egipcios que ya entraron en una emboscada divina, perdiendo el control. Los caballos llevaban al jinete de la carroza, no el jinete a los caballos. Por el susto de las aguas, quiera el jinete o no, el caballo lo llevaba. Así, de la forma que el caballo era con la carroza de Faraón, llevaba al jinete, aunque el jinete es más importante que el caballo, así tu alma me llevas a mí de cómo he de actuar, dice el pastor. Como los 4 seres vivientes que llevaban la carroza divina en Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Versículo 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Sus mejillas son hermosas, no sus pendientes. Las mejillas de toda buena alma creyentes son las afrentas que ha dejado pasar. Dice Job capítulo 16, versículo 10. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Versículo 11. Zarcillo de oro te haremos, tachonado de plata. Cuando alguien se encuentra con Dios, sale bendecido en muchos aspectos. Sus simples pendientes y collares salieron de oro y plata. Versículo 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Aproveché, dice la campesina, mientras el rey estaba orando en su mueble. Mi nardo, Strong 52:16, mi luz se prendió, emitió aroma y me escapé del palacio. Versículo 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Hasta ahora ella estaba en el palacio, ahora está con el pastor, diciéndose cosas amorosas. La mirra, sustancia resinosa de olor intenso, así es la consolación del Señor mediante buenas palabras. Dice Isaías capítulo 66, versículo 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de tus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ella le sigue diciendo en el versículo 14, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. El pastor le responde, versículo 15, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Cuando una paloma fija su mirada en su compañero, no se distrae con ninguna actividad a su alrededor. Así es tu fidelidad, dice el pastor. Responde la sulamita, versículo 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho es de flores. Llegaron a lo máximo de cercanía. Versículo 17. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Una relación firme. Amén.